Eh, Khomeini muy rápidamente avanza en su formación y va adquiriendo una presencia destacada dentro de los círculos de conocimiento islámicos. Él pasa casi que, uno diría, casi en patines de la poesía a una enseñanza que se va a centrar en la trascendencia de la religión dentro del corte de lo político. Es decir, la religión no debe estar segregada ni marginada del ámbito político, sino que debe ser la base y que estructure la relación política en todos sus sentidos. Es la religión la base de todo el pensamiento en el Islam, es la religión la que debe ayudar para que se resuelvan los problemas de carácter práctico. Va a censurar durísimamente las transformaciones que ha introducido el Shah, entre ellas la incorporación de las zonas horarias internacionales, el cambio de los calendarios y sobre todo la prohibición del uso del hijab por parte de las mujeres y, digamos, esto originalmente por parte, una prohibición que había hecho Reza Shah. Khomeini se convierte ya para 1963 en Marja. El Marja es un hombre que dentro del contexto del Islam puede efectuar fatuas, puede, las fatuas son prohibiciones, son decretos de justicia y normas de acción. Y esto lo hace cuando muere en 1963 el gran ayatolá Seyed Hussain Burojerdi. Khomeini va en ese momento a mirar hacia la figura de Fasolat Nuri. Fasolat Nuri es un mártir del Islam en contra de las formas propias del constitucionalismo secular y un hombre que se había opuesto abiertamente a digamos, a que Irán operara con base en en una constitución que se había hecho ya en 1907. Entonces, para Khomeini, eh, estos hombres que eran parte del clero chiita y que no tenían ningún temor de desafiar al Estado de los Shahs, que no tenían ningún temor en adherir expresamente a los preceptos religiosos, eran los hombres que debían ser exaltados y que debían guiar o conducir el pensamiento político de la comunidad chiita en, eh, en Irán. Ya cuando tiene 61 años, ¿sí? Él está abiertamente dentro de la arena del liderazgo chiita. Los chiitas, a diferencia de los sunitas, tienen un clero que se establece jerárquicamente. Ellos sí tienen operan de acuerdo con unos rangos de importancia o de significación. Así que Khomeini es un hombre relativamente joven para su situación, es un hombre admirado y es un hombre al que la comunidad chií mira con expectativa de que pueda asumir el liderazgo. Y él muy rápidamente aprovecha el espacio de la Revolución Blanca del Shah para ganar cada vez mayor acogida entre la comunidad. Y va a convocar una reunión de los diferentes marjas o líderes espirituales del Islam chiita en la ciudad de Qom y los va a convencer de que ellos no pueden seguir siendo pasivos frente al avance del demonio, que son todas estas normas que está estableciendo el Shah. Y que es muy importante entonces
que ellos hagan un boicot abierto a esta forma de acción del gobierno. Y el 22 de enero de 1963, él emite una fatua tremendamente dura en la cual se indica al Shah y a sus gobernantes, a sus dignatarios, como enemigos del Islam. Después de esto, el Shah procede a perseguir a Khomeini y lleva una columna blindada con y pronuncia un discurso muy consistente, muy duro, muy determinado en contra de el ulama de Khomeini y de lo que ellos están queriendo hacer. Khomeini continúa con sus denuncias de los programas del Shah y no se cierra, digamos, a la posibilidad de volverse un mártir del Islam. Se vuelve cada vez más, digamos, más recalcitrante, logra que otros, que 8 de los más importantes eruditos religiosos del chiismo lo apoyen y crea un manifiesto en el cual argumenta que el Shah ha violado la constitución de varias maneras y condena la propagación de la corrupción moral en el país. Se acusa al Shah de estar completamente entregado y sometido a los Estados Unidos y al Reino Unido. Asimismo, decreta que las celebraciones de Nowruz, que caían el 21 de marzo de 1963, se cancelaran como una forma de protesta política. El chiismo, a diferencia del sunismo, incluyen una serie de fiestas que son muy importantes. En este caso, se trata de celebrar el equinoccio de primavera. Y esto se celebra desde el tiempo de los persas antiguos. Viene de la palabra avéstica, nava, nuevo, rajaz, luz, o sea, la nueva luz. Y por tanto, esta es una fiesta que el chismo acoge, pero que inicialmente estaba en el zoroastrismo. En la tarde de las Ashuras, que es otro momento importantísimo que hace relación a Ashur Mazda, a la luz, a, digámoslo así, a la festividad de cómo la luz se sobrepone a toda oscuridad. Es una de las celebraciones más importantes para el chiismo y es una celebración que va, digámoslo así, a conglomerar a una gran cantidad de personas. Esta Ashura también recuerda el asesinato del imán Hussein ibn Ali, es decir, la muerte de Ali. Eso es además el momento en el que el chiismo se proclama en distancia con el sunismo, o sea, es muy importante. Y en esa fiesta, Khomeini pronuncia un discurso en la madrasa de Feyziyet y establece toda una serie de paralelismos entre el califa musulmán sunita Yazid, que era concebido como el tirano por los chiitas, y el Shah, o sea, el califa musulmán que mató a Ali, el que mató a Ali, que es el yerno, pero también es el primo de Mahoma. Entonces, ya nos podemos ir haciendo una imagen de cómo va poniéndose la cosa. El 5 de julio de 1963, a las 3 horas, 2 días después de esta denuncia, eh, contra el Shah, Khomeini es
detenido en Qom y es trasladado a Teherán. Esto se va a conocer con el nombre del movimiento del 15 de Cordab, y Jomeini permanece entonces bajo arresto domiciliario hasta agosto. El 26 de octubre de 1964, Jomeini denuncia tanto al Shah como a Estados Unidos y esta vez, digamos que va a aludir a las capitulaciones que ha hecho el Shah para dar inmunidad diplomática al personal militar estadounidense que actúa desde Irán. A esto, Khomeini lo va a considerar como un acuerdo contra las fuerzas del mal, una entrega de Irán a los enemigos, y esto va a llevar, digamos, a que Khomeini sea nuevamente retenido y retenido durante medio año. Cada acción del Shah y de los suyos en contra de Khomeini va a redundar en una circunstancia más nociva para el régimen del Shah. Cada una lo va a poner en peor condición frente a la comunidad iraní. Khomeini es nuevamente liberado y lo llevan ante el ministro Hassan Ali Mansur para que quien trata de convencerlo que se disculpe por su retórica contra el Shah y contra el gobierno del Shah. Em, pero Khomeini es duro como una piedra. Entonces, cuatro miembros de Fadayan e Islam, una milicia chiita que simpatiza contra Khomeini, son ejecutados por acusados de haber cometido asesinato contra uno de los miembros del gobierno del Shah. Khomeini va a pasar entonces 14 años en el exilio, sale de Irán, se va a Turquía, allá llega el 4 de noviembre de 1964, se queda en Bursa, en la casa del coronel Ali Sertiner de la inteligencia militar turca. En octubre de 1965, después de menos de un año, se le permite mudarse a Najaf, en Irak, donde permanece hasta 1978, cuando es expulsado por el régimen de el que entonces era el vicepresidente de Irak, Saddam Hussein. En ese momento, la situación en Irán era insostenible. El Shah estaba cada vez más en el ojo del huracán y había mucho malestar, muchas revueltas, se hacía la represión cada vez más evidente. Y uno puede gobernar con represión, pero gobernar con represión no es algo deseable. Eh, Khomeini visita Naufele, Le Château, en un suburbio de París, va con visa de turista y allí va, digamos, a tener la posibilidad desde Francia de comunicarse y de hacer llegar a los chiitas un escrito muy potente que se llama Seis modelos en el mundo chiita. Y en este escrito él cambia completamente de posición porque en 1940 él había aceptado una monarquía limitada bajo la Constitución persa de 1906, pero ya para este momento rechaza esa idea y empieza a hablar de la necesidad de un gobierno fundamentalista islámico y va entonces a crear un libro que se llama Gobierno Islámico o gobernanza del jurista. En esto plantea tres cosas fundamentales. Primero, la ley de la Sharia. La Sharia es la ley de Dios, la Sharia es la ley que está en el Corán, está en los hadices, está en el contexto de estos textos. Segundo, los gobernantes dentro de la Sharia
deben ser personas con conocimiento profundo de la Sharia, es decir, los clérigos. Y en tercer lugar, el Faqih Marja, que señala que todo lo que se hace en términos de ley debe hacerse con base en la ley de la Sharia, porque es la ley de Dios. Y no puede haber un concepto, digamos, de gobierno, de comprensión del Estado superior al que Dios establece. Así que quien gobierne debe tener marja, que es inteligencia y capacidad administrativa, de acuerdo con Dios. Eh, la cuestión de monarca y el parlamento no están en la Sharia, no están en los fundamentos del Islam, no están en la ley de Dios. Y toda innovación se sale del contexto del Islam, sale de la norma de la Sharia y por tanto debe ser erradicada. Su movimiento se va a fundar en un contexto completa y absolutamente populista. Y va a hablar del deseo de establecer una lucha que es la lucha del Mustafsafin, que es el de luchar en favor de los desfavorecidos y los oprimidos. ¿Quién es el opresor? Pues obviamente el Shah. Y el Shah, en la medida en que da más pasos para afianzar su poder basándose en el apoyo de los Estados Unidos, se vuelve cada vez más claramente el enemigo de este Islam que está defendido por el Ayatollah y por digamos, por sus acompañantes. El Shah es asumido como el agente judío, la serpiente americana que debe ser aplastada para hacer justicia a Dios. La posición de Jomeini fue proclamada en todas las mezquitas de Irán y llega a darse un grado de reunión periódica y hasta los escépticos llegan a congregarse. Cada vez el poder de Khomeini y de su movimiento se hace mayor. Él incluso llega a acercarse a los seculares siempre que estén en contra del Shah. Todo el que esté en contra de mi enemigo es mi amigo. Y cuando muere en 1977 Ali Shariate, que era un filósofo reformista revolucionario político islámico, em, entonces Khomeini retoma o asume la postura de personalidad más influyente en el pensamiento de los jóvenes dentro de Irán. Y a esto va a sumar em, digamos, reactivar históricamente la figura de Ali, el yerno de Mahoma y esposo de Fátima, y hacer de Khomeini como un segundo Ali, es decir, era hacer de alguna manera la reencarnación o la reaparición de Ali y de los grandes imanes del pasado. Para fines de 1978 en Irán había un rumor que decía que la cara de el Ayatollah Khomeini se podía ver en la luna. Y entre tanto, Khomeini, que estaba en París, muy lejos de la revolución, cuando siente que ya las cosas se están moviendo, se están ubicando para dar el gran salto, ve la manera de regresar no sin antes instar a los iraníes a hacer paro laboral y a transigir las normas del régimen del Shah. Y ahí vamos a parar por hoy. Ya mañana vamos a